Salmos 121 al 125. ¿Cuál es una de las mejores canciones para la entrada de la misa? ¿Y por qué la de qué alegría cuando me dijeron? Hoy aparece el salmo de donde pues es extraída esa canción de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y bueno, pues también como transmitir, porque estos salmos que estamos abordando eran para cuando los israelitas o los peregrinos subían al templo de Jerusalén, es decir, son cánticos de peregrinación. Entonces, pues mientras iban ascendiendo al templo, pues los iban cantando felices, alegres, contentos, y este era uno de ellos, y es uno de los mejores y que más anima. Entonces, pues también lo que dice este salmo es que qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, de qué alegría el ir al templo a ver a Dios, a entrar en la presencia de Dios, y se nota pues esa emoción que tienen los peregrinos al subir al templo. Así que el Salmo 121 se titula El guardián de Israel, y en este en específico dice que los peregrinos que subían a Jerusalén por caminos difíciles cantaban este. Entonces, básicamente, el tema central de este salmo es la protección. Y más que la protección, que Dios te protege. Ese es el mensaje que te quiere dar, desde ahora y para siempre. Es decir, que Dios está todo el tiempo a tu lado, protegiéndote, defendiéndote en todos los caminos. Y mi versículo favorito, sin duda, de este salmo es no duerme tu guardián, que es el versículo 3. Es decir, que Dios siempre está alerta, siempre está atento a nuestras necesidades y a nuestras situaciones. Entonces ya pasamos al Salmo 122, que es el saludo a Jerusalén, y este es escrito por David, que este es el que decía al principio. Entonces este salmo se suele leer en el Domingo de Ramos o en celebraciones como la Ascensión del Señor al cielo, etc. Y pues es un salmo de acción de gracias y celebración por Jerusalén y por el templo. Entonces se nota la alegría que tienen y la transmiten en este salmo escrito. Así que bueno, pues destaca Jerusalén y destaca su importancia religiosa y espiritual y el sentido de pertenencia y comunidad, porque cuando todos subían al templo a Jerusalén, al final estaban juntos, estaban en comunidad. Entonces destaca como esa unión de todo el pueblo, que es lo mejor al final, porque cuando estamos juntos, somos más y somos mejores. Entonces, bueno, también habla sobre los tronos para el juicio, que he estado indagando un poco más, y en específico en este salmo, uno de los significados que da es que los tronos, en este caso, son los lugares de autoridad y gobierno donde se impartía justicia en la época del rey David. Es decir, los que componían este trono era el rey David y sus sucesores. Pero en general se ve que eran eso, lugares de autoridad y gobierno, que se impartía justicia. Y sobre todo, este salmo lo que destaca es un deseo de paz de todas las personas del pueblo. Es un llamado a la paz y a la oración por la prosperidad de Jerusalén, para que Jerusalén prospere. Entonces, pasando al Salmo 123, es la oración de los afligidos, que es un salmo de súplica y petición, donde, según la descripción de mi Biblia, dice que fue escrito a la vuelta del destierro. Dice, la comunidad estaba rodeada de hostilidad. Por lo tanto, lo que hace este salmo en sí es destacar la humildad y la dependencia del pueblo de Dios hacia Él. Así que bueno, pues le dicen, piedad, Yahvé, ten piedad, que estamos hartos de desprecio, y están clamando al Señor que les libre de esa situación y que les proteja. Y pasando al Salmo 124, este también está escrito por David, que se titula El Salvador de Israel. Es un salmo de acción de gracias, pero más específicamente por las pruebas superadas. Es decir, dan gracias porque han superado las pruebas que se han ido encontrando por el camino. Entonces, lo que presenta este salmo es una imagen vívida de cómo el pueblo de Dios habría sido destruido si no fuera
por la intervención divina, es decir, en varias ocasiones dice, si Yahvé no hubiera estado por nosotros, por ejemplo, nos habrían tragado. O sea, que si Dios no hubiese estado con ellos, hubieran sido derrotados, y esto lo reconocen y lo expresan a través del Salmo. Y luego dice, nuestra ayuda es el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Pues básicamente reconociendo esa protección divina que ellos obtuvieron en ese momento y que seguimos obteniendo día a día. Por último, el Salmo 125 es llamado Dios protege a los suyos, y de nuevo es un salmo de súplica, donde destaca la confianza. Habla sobre la confianza y en este caso que los que confían en Yahvé, que son como el monte de Sión, inconmovible, estable para siempre, ya que lo compara con el monte de Sión porque el monte de Sión pues es un símbolo de estabilidad, seguridad y adoración a Dios, obviamente. Por lo tanto, otro punto importante del Salmo es que el salmista confía en que se hará justicia, en que se va a hacer justicia tanto con los justos como con los impíos. Y por último, cierra este Salmo diciendo paz a Israel. Es decir, lo que hace este último versículo es cerrar la temática principal del Salmo, que es ese deseo de paz. Y como podéis observar, estos 5 salmos que hemos abordado, todos hablan de protección divina, de paz, o sea, piden por la paz, y sobre todo confianza. Son personas que confían en Dios, que esperan en Él, y sobre todo también que se alegran en Él y se alegran de estar en su presencia. Por lo tanto, pues ojalá nosotros fuéramos siempre a casa del Señor, a la iglesia, con esa alegría que iban todos los peregrinos y que siguen yendo hacia el templo, y en este caso del Salmo al templo de Jerusalén. Espero que hayáis aprendido. Muchísimas gracias por escucharme de todo corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.